Conversaciones, el podcast de la American University. Un espacio para el pensamiento, la investigación y el diálogo académico. Acompáñenos en este recorrido por el conocimiento desde la reflexión interdisciplinaria. Bienvenidos a Conversaciones, el podcast de la American University. Un espacio creado para compartir el conocimiento generado desde nuestras áreas académicas, para reflexionar sobre temas actuales y abrir el diálogo entre docentes, investigadores y estudiantes. La investigación es una función esencial en el quehacer de la universidad para encontrar respuestas y proponer soluciones que contribuyan al bienestar social y al desarrollo sostenible. Es con esta visión que nace nuestro podcast Conversaciones. Bienvenidas y bienvenidos a Conversaciones. En este podcast conversaremos con el ingeniero químico Pavel Hans Reyes Calero y el doctor Ricardo Zúñiga Jaime, médico químico farmacéutico y bioanalista clínico. Con el ingeniero Reyes y el doctor Zúñiga abordaremos el tema sobre la importancia que tiene la química en la formación de profesionales en los campos de la farmacia y el bioanálisis clínico, carreras que forman parte de nuestra oferta de formación académica. El ingeniero Reyes y el doctor Zúñiga son destacados docentes en la enseñanza de la química y su aplicación en dichas carreras. Es importante destacar que con este podcast, la American University contribuye a divulgar en el contexto de la Jornada Nacional de la Ciencia y la Estrategia Nacional de Educación la importancia que tiene la química en la formación de profesionales. Ingeniero Reyes y doctor Zúñiga, sean bienvenidos a este episodio de Conversaciones. Para iniciar esta conversación, me gustaría que nos explicaran qué es la química. La química, es una ciencia en la cual nos permite a nosotros el estudio de las estructuras, las formaciones y las reacciones que conllevan a cada una de ellas y la sinergia o energía que producen y los resultados al final. Claro, yo lo estoy viendo desde el punto de vista del campo de la salud, pero hablando ya en la materia de la química como tal, pues el profesor Pavel puede ser un poco más implícito con respecto a la ciencia. La parte de la química es bastante amplia. No podemos decir que solo es un área muy corta. Es bastante amplia porque se aplica en el área de la salud y en otras áreas alternas. Y un ejemplo de una reacción química que la gente común entienda y comprenda mejor es cuando cocinamos arroz. Entonces, el arroz al principio está duro, pero necesitamos la temperatura para que caliente el agua y se vuelva suave. Ahí obtuvimos ya una reacción química viéndolo en la casa. Lo que pasa es que las reacciones químicas no las vemos, solo las propiedades físicas de la materia, así como decir, tiene volumen, tiene un peso o masa, tiene una temperatura, eso lo podemos medir, pesar. Entonces, en la química las reacciones no las podemos ver, sino que al final obtenemos otra sustancia. Por eso le hago el ejemplo del arroz, porque el arroz al principio está duro, y después está suave y ya se convierte en otra sustancia común. Y en ese momento se vuelve comestible para nosotros. Y eso pasa con todo lo que cocinamos en nuestra casa. Propiamente ahí estamos aplicando la química, porque obtenemos al final otra sustancia después de utilizar la temperatura del fuego. La química también en el campo de la salud nos ha permitido poder comprender algunas funciones metabólicas, digamos en el proceso de la alimentación, la emulsificación de la grasa que decimos. Entonces, podemos tener un ejemplo básico en casa. Cocinamos, utilizamos aceite, freímos una carne, desocupamos y vamos a lavar el traste. Si solamente le echamos agua, simple y llanamente agua, no vamos a poder separar la grasa que queda en la paila, sino que necesita otros componentes. Y eso es a base del jabón. Entonces, son elementos químicos, agua, jabón, el aluminio, con que se elabora la paila, y al emulsificar la grasa, hacer partículas más complejas, partículas más pequeñas, se desprende
y entonces lavamos la paila, lavamos el plato. Igual ocurre este proceso cuando nuestra bilis se secreta en los alimentos llenos de grasa y disuelve a través de la metabolización a partículas de grasa más pequeñas que permita su absorción. Entonces, la química es un elemento que nos ha permitido en el campo de la salud poder nosotros entender y comprender los aspectos básicos fisiológicos en el campo de la medicina. También, algo muy importante que él dijo, la emulsificación para la gente que no comprende la química, viene siendo como cuando nosotros batimos las claras de los huevos. Esa es una emulsificación. Interesante la percepción que ustedes tienen alrededor de la química y sobre todo usando elementos, ejemplos sencillos y prácticos de la vida cotidiana. En ese sentido, vemos parte de la importancia que tiene la química, pero también cómo podemos relacionarla a los efectos de la calidad de vida de la población nicaragüense. ¿Dónde más podríamos encontrar ejemplos claros y concretos? Bueno, en el campo de la salud, que es donde yo voy a tratar de explicarlo, aspectos que lo podemos clasificar en tres ramos. La atención, que es proporcionada por el médico, la química, que es el producto farmacéutico que utiliza el médico para XY problema de salud, y la biología clínica o el bioanalista clínico que hace o realiza operaciones en el cual se ve involucrados procesos químicos que nos permiten ver la función de algunas enzimas, de algunos pH y de algunos componentes a la hora de la degradación. Entonces, la química en el campo de la salud nos da elementos que nos permiten a nosotros interpretar lo que nos pasa cotidianamente. Claro, para todo esto necesitamos equipo, todo esto necesitamos reactivos, para todo esto necesitamos sustancias. Y es ahí donde el químico, a través de los ensayos y las investigaciones, las encuentra, las entiende y las aplica. Cuando nosotros hablemos la aplicación para la persona, es bastante amplio, porque todo lo que tenemos nosotros viene de la química. Un ejemplo claro, poniendo a lo práctico, una computadora está hecha de aleación, de elementos o de polímero. Además, para que pueda funcionar una computadora necesita una batería. O sea, ¿estamos claros? La electricidad es generada por medio de la química. Va de acuerdo si es energía geotérmica, energía eólica. También tenemos de que la parte de los alimentos, cuando nosotros los consumimos, se degradan para convertirse en que, un ejemplo, tenemos el ácido cítrico con el limón, la vitamina C con la naranja, la mandarina. Necesitamos de la vitamina A, que lo traen los alimentos. La vitamina B12, que es fundamental para la salud de todas las personas. Todo lo que tenemos nosotros en nuestras casas es parte de las reacciones químicas. Desde un mueble, aunque sea de madera, las plantas se dan reacciones químicas, como la fotosíntesis, que todo el mundo la conoce. Es tan amplio de todo lo que nosotros podemos ver aplicable en la química a la vida diaria. Porque de la paila que tenemos para cocinar, ya es una aleación de varios elementos de química. En ese caso, ingeniero Pavel y doctor Zúñiga, ¿cómo podemos determinar la influencia que tiene el estudio de la química en aquellas carreras del campo de la salud como la farmacia y el bioanálisis clínico? Ustedes han tocado algunos ejemplos prácticos de la vida cotidiana y en el quehacer del bioanalista y del farmacéutico, pero en la influencia que tiene el estudio de la química ya directamente con los estudiantes que estudian estas carreras, ¿qué importancia tiene? La importancia que tiene es que es la base fundamental para ya comprender un ejemplo, una clase que llevan ellos, que es de suma importancia para comprender cómo funciona el organismo, que es bioquímica. Entonces, para llegar a comprender lo que es las reacciones químicas dentro de la célula, cómo se transporta el alimento, cómo se transporta el oxígeno hacia cada uno de los órganos, cómo se va degradando y dónde, qué parte del cuerpo se degradan los alimentos. Primero es el bolo alimenticio, que se le conoce, y después se va degradando en los intestinos, para convertirse en sustancia y que la hemoglobina traslade todas las sustancias como alimentos a los órganos. Eso va a permitir, un ejemplo, cuando respiramos, la hemoglobina traslada el oxígeno
a cada uno de los órganos, porque sin eso la célula tampoco que viviría sin el oxígeno. Entonces, esta es parte importante en la carrera de tanto farmacia como bioanálisis, porque les permite después a los especialistas de sus carreras que comprendan mucho mejor qué reactivos, como lo dijo el doctor anteriormente, son necesarios o qué técnicas son necesarias. De acuerdo, un ejemplo, si voy a hacer una tinción metiéndome en el área del doctor, voy a hacer una tinción, ocupo el azul de metileno, que mucha gente lo conoce, lo ha oído decir, para hacer unas pruebas que hacen en mi análisis clínico. Entonces, mientras que para farmacia, en la parte de los químicos, ellos van a trabajar, se van a elaborar medicamentos, son químicos. Unos les llaman excipiente o vehículo y tienen el principio activo. Porque hay que tener cuidado cuando decimos eso, porque el principio activo no tiene que reaccionar con los excipientes. Además, se tiene que saber que hay un sistema en nuestro organismo que permite llevar los medicamentos hacia el lugar donde estamos enfermos. Y ese es el sistema P450 que tenemos en nuestro organismo. Entonces, los farmacéuticos tienen que enfocarse en qué excipientes pueden ir con el principio activo para que no reaccionen y no reaccionen dentro de nuestro organismo, convertirse en otra sustancia, que sería una sustancia dañina para nuestro organismo. Digamos, aspectos químicos muy importantes que tienen que ver con la temperatura y el pH. Es decir, ¿cómo voy a transportar una muestra para que se vaya a elaborar en el área de bioanálisis clínico? Entonces aquí hay incipiente o reactivo que evitan la coagulación, el sistema de refrigeración que tiene que estar a una temperatura adecuada, la temperatura, tanto en el momento de la transportación como en el momento de la elaboración, debe tener ciertos criterios en grados Celsius. Todo esto, ¿por qué? Porque químicamente la molécula se transforma y al transformarse se puede perder los valores que estamos buscando en ella. Entonces, la química es como la base fundamental para nosotros poder desarrollar qué. Si yo quiero implementar desde el campo de la farmacia un fármaco, tengo que ver primero cuáles son los componentes con los cuales y las propiedades que tienen cada una de esas sustancias. Mezclarla, estabilizarla y transportarla. Entonces, ahí se utilizan factores de la química que nos permiten que el acabado final, que es una tableta, cumpla esos requisitos para que ella pueda ejercer su función. Y son procesos químicos o procesos bioquímicos que le hablamos en el campo de la medicina, los que nos permiten a través de ese conocimiento el poder implementar. Pero, ¿de qué nos sirve a nosotros en el hogar? Bueno, nos sirve a nosotros en el hogar poder determinar que debe estar almacenado, resguardado y cuidado a una temperatura ambiente, en el cual no pierda su integridad, y ese es un conocimiento que lo tuvimos a través de la química. Finalmente, ¿por qué debe promoverse entre los futuros bachilleres la formación de profesionales en los campos de la farmacia y el bioanálisis clínico a partir de las oportunidades que le aseguran estas carreras? ¿Y por qué debe elegir su formación académica en American University? Bien, yo sé que el mundo está lleno de necesidades y cada uno de nosotros nos vamos desarrollando según en el medio que nos formamos. Pero hay algo que no podemos evadir. Podrán haber de grandes ingenieros, grandes analistas, grandes abogados, grandes económicos, pero es importante porque nacemos, crecemos, nos desarrollamos y nos morimos. Y en ese transcurso del tiempo, alguien tiene que cuidar nuestra salud y nuestros cambios, porque nosotros estamos en contacto con el medio ambiente. Entonces, como estamos en contacto con el medio ambiente, igualmente estamos expuestos a microorganismos, patógenos, parásitos, etcétera. Entonces, alguien tiene que velar por eso. Si bien es cierto, la informática, el mercadeo, eso es algo cotidiano que lo vemos, las ventas y eso, pero ¿quién nos cuida a nosotros como seres humanos? Entonces, el joven que tenga la inquietud de saber cómo es que se dan las enfermedades, cómo podemos prevenirlas, cómo podemos diagnosticarlas, cómo podemos nosotros
crear planes y estrategias contra una pandemia, contra una endemia. Eso lo tiene que tener el profesional en el ejercicio de la salud, que es amplio y grande, desde un enfermero hasta un especialista, pero en ese gran campo hay profesionales los cuales son los encargados de la dispensación del fármaco, para la cual tenés que tener una profesión como tal, o el que analiza las diferentes muestras que el médico necesita para determinar cuál es tu campo de la salud, en el cual estás teniendo carencia, ya, si no es un aspecto transitorio o es un aspecto crónico. Entonces, el joven tiene un amplio campo. ¿Por qué? Porque desde el momento que nacemos estamos expuestos a nuestro entorno, a nuestro medio ambiente. Entonces es importante darle el seguimiento en el desarrollo y el crecimiento al ser humano. ¿Y quién lo hace eso? Lo hace el campo de la salud. Entonces, las oportunidades y desarrollo profesional, es más, tenemos carencias, tenemos mucha necesidad en el campo de la salud. Entonces hay muchas oportunidades de encontrar una forma de prepararnos y desarrollarnos en el ejercicio profesional del día de mañana, que es la aspiración que tenemos todos nosotros. Entonces hay una gran oportunidad que nos brinda las universidades y hoy quiero hablar sobre nuestra universidad, la LAU, que nos permite tanto el poder adquirir el conocimiento como alumnos regulares de lunes a viernes o aquellos estudiantes jóvenes que por uno u otro motivo tengan que trabajar, tengan que cuidar a un familiar, tengan otras actividades, pero que puedan prepararse los fines de semana. Entonces hay dos tipos de ofertas: el estudiante regular e igualmente al estudiante de estudio especial de fines de semana, sábado y domingo, en el campo de la salud, en el cual les permita tres grandes aspectos, como es la química, como es la farmacéutica y como es el bioanálisis clínico. Algo importante, como decir, en el lado de los bioanalistas, una de las cosas que es muy importante para ti, que le guste, sepan de que cómo van a determinar una técnica para determinar X enfermedad. Ya tienen parámetros establecidos sobre los médicos y ya está algo establecido. El que quiere estudiar bioanálisis, es importante que sepa de que va a jugar por la salud de las personas. Y es importante que tengan en cuenta de que un mal análisis puede matar a una persona, porque el doctor se va a guiar por lo que diga, lo que ellos determinaron. Entonces el doctor va a recetar lo que corresponde. Y el farmacéutico, mucha gente cree que solo es de dispensar también en una farmacia, pero no. Parte de las funciones de un farmacéutico, porque puede un médico, el ser humano no es que sea malo, pero hay veces el médico si se equivoca y da un medicamento que es contraindicado con otro que está tomando la persona, el farmacéutico en ese momento le puede decir que el médico se equivocó, que vaya, que regrese ante el médico para que le recete su medicamento. Además, los campos laborales que tienen de análisis, puede trabajar en cualquier laboratorio clínico. Además, puede trabajar en un laboratorio de alimentos porque van a saber de microbiología. Pueden trabajar en un laboratorio farmacéutico en el área de microbiología. Y en el campo de la farmacia, los farmacéuticos, bueno, por ley, que están regidos por una ley del MINSA, entonces ellos tienen un campo ya establecido. Nada más que ahorita, como decir, pueden ser regentes de una farmacia, regentes de una distribuidora de medicamentos, vendedores de medicamentos, visitadores médicos. Además, ahora salió algo nuevo de que ahora las empresas que producen cloroquinesol, etcétera, tienen que tener un farmacéutico. Ahora ya no tienen que tener un regente farmacéutico. O sea, el campo laboral se les está ampliando a ambas carreras. En el caso de la American University, una de las ventajas es que tenemos los laboratorios acondicionados tanto para las dos carreras, ¿ya? Donde se le permite al estudiante hacer las prácticas, comprender primero como químicas, cómo hacerlos químicamente y después en cada uno de sus, cuando miran ya las clases de la especialidad, en su especialidad. Entonces, ahí miramos la importancia que tienen de estudiar estas dos carreras para la salud, el desarrollo del país
y además por qué estudiar en la Universidad al lado. Ingeniero Pavel, doctor Zúñiga, agradecemos por compartir con nosotros sus reflexiones y conocimientos sobre un tema que nos invita a seguir profundizando y actuando con responsabilidad para incorporar estrategias efectivas que nos ayuden a promover el estudio de carreras enfocadas en la ciencia, pero con un fuerte compromiso con la salud de las personas, las familias, las comunidades, brindando sus servicios profesionales para asegurar una buena calidad de los servicios de salud. Conversaciones es el podcast de la American University. Les invitamos a seguir acompañándonos mes a mes en este espacio de diálogo y conocimiento. Pueden escucharnos en nuestras plataformas digitales. Sus comentarios y sugerencias son muy importantes y pueden escribirnos al correo electrónico investigación@laamericanuniversity.edu.ni. Hasta la próxima. Gracias por escuchar Conversaciones, el podcast de la American University. Nos encontraremos en el próximo episodio para seguir construyendo el conocimiento desde nuestros diferentes espacios académicos y experiencias.